Hola amigas y amigos, soy Rosario Ramírez y nos encontramos una vez más en Señal 3 de la Victoria, conversando sobre seguridad social. Un tema de suma relevancia porque cuando hablamos de seguridad social estamos hablando de pensiones, salud, educación y viviendas. Los 4 grandes problemas que hoy ocupan a nuestro país y que no se han resuelto en mucho tiempo. Es más, estamos a pocos días de conmemorar el 18 de octubre del 2019, fecha histórica donde el pueblo se levantó de Arica a Magallanes, precisamente para exigir estos derechos. Cansados del abuso y la impunidad que gozan algunos en nuestro país. Sin embargo, el panorama económico que enfrentamos es aún más catastrófico, puesto que en estos últimos meses ha aumentado el desempleo, el tema de los desalojos, ni hablar de la salud. Bueno, en este capítulo conversaremos sobre las causas profundas de la situación económica chilena. Un análisis sin maquillaje, porque entender la economía es también entender el poder. En esta ocasión estamos con un tremendo invitado, yo diría un invitado de lujo. Es un destacado dirigente sindical, economista y activista social. Desde sus inicios como trabajador bancario, se ha dedicado a la defensa de los derechos laborales y sociales de los trabajadores. Dirigente de la Confederación Bancaria de Sindicatos, desde donde se consolidó como la única voz más influyente en el sindicalismo chileno. Conocido nacional e internacionalmente por su rol como vocero de la Coordinadora de Trabajadores y Trabajadoras No Más AFP, encabezando una de las luchas sociales más importantes de las últimas décadas. Ha escrito y participado en numerosos debates sobre economía, previsión social y derechos humanos, sosteniendo siempre una mirada crítica frente al neoliberalismo y defendiendo la construcción de un Chile más justo, igualitario y democrático. Bueno, queridos televidentes y quienes nos están escuchando del otro lado, creo que con esta presentación todos sabemos a quién nos referimos. Bienvenido a nuestro programa, Luis Mesina. Muchísimas gracias por la invitación, Rosario. No, gracias a ti por estar con nosotros hoy día. Mira, en realidad en estos momentos han pasado muchas cosas. A nivel mundial, la economía está como rara, desarticulada, ¿cierto? No hay una estabilidad. Y en Chile, en estas últimas semanas, has estado tú cuestionando las declaraciones de la presidenta Roxana Costa, del Banco Central. Has dicho, aquí lo tengo anotado para que no se me escape, has dicho que de autonomía no tiene nada dicho banco. Entonces, ¿por qué no nos explicas de qué se trata este tema? ¿A qué te refieres con esa frase? Bueno, la ciudadanía no tiene por qué comprender lo que es el informe política monetaria del Banco Central, porque un tema que ya su solo título augura una difícil comprensión del concepto. Y por tanto es relevante para el movimiento social tratar de que la ciudadanía, el hombre común, la mujer corriente, hombres y mujeres de trabajo comprendan porque finalmente la política monetaria de un país tiene mucho que ver con su vida, tiene que ver con su salario, tiene que ver con lo que es posible que él pueda acceder en tanto cuente con dinero. Pero me voy a referir bien brevemente. ¿Qué es el informe de política monetaria? Es un informe que cada 3 meses el Banco Central hace público un informe de la política monetaria
respecto, ¿y esto qué significa? Significa presentarle al país algunos indicadores particularmente referidos a la tasa de interés, y esto tiene mucho que ver con el costo del dinero, porque el Banco Central es la autoridad que por Constitución está mandatada para controlar la política monetaria. ¿Qué significa esto en términos concretos? Que a través de la tasa de interés que el Banco Central maneja, el costo del dinero puede subir o puede bajar. Y en la medida que el costo del dinero es alto, cuando la tasa de interés es alta, lo que ocurre es que la ciudadanía, el hombre común, la mujer sencilla, no pueden comprar esa mercancía que se llama capital. El capital, y esto es relevante para la gente que nos escucha, el capital es también una mercancía, es la representación monetaria de la fuerza de trabajo de hombres y mujeres. Pero ese capital, esa mercancía tiene un valor, tiene un precio, y ese valor, ese precio está determinado por la tasa de interés. Entonces, si la tasa de interés es alta, el precio del dinero es más caro. Y por lo tanto, si la tasa de interés es más baja, bueno, por razones lógicas, esta mercancía es más barata. Entonces, ¿qué ha ocurrido en Chile en los últimos años? Que como consecuencia de la pandemia, el 2020, se produjeron los retiros en el país, se entregaron los IFE, es decir, hubo una política de transferencia de recursos públicos a la ciudadanía que lo estaba pasando muy mal. ¿Y qué hizo la gente sencilla, lo que se conoce como la clase trabajadora? ¿Qué hizo con esos dineros? Consumió, pagó deudas, compró mercadería, mercancía, porque en ese tiempo recordemos que se perdieron muchos empleos en la pandemia. Entonces la gente ese dinero que tuvo de los retiros de las AFP y de los IFE que renunció, que percibió, perdón, lo destinó al consumo. Y por lo tanto se generó yo diría, un ciclo muy activo en la economía, porque la gente tuvo más dinero en sus manos y al tener más dinero compra, reactiva la economía. Por eso las cifras fueron espectaculares al final del año 2020 de los resultados de los grandes supermercados. Las cadenas de supermercados fueron las que más ganaron. La banca bajó fuertemente la morosidad que es la deuda que tienen los clientes con la banca. Y Chile, extraño y curiosamente en América, fue el país que tuvo la morosidad más baja. ¿Por qué? Porque culturalmente en Chile la gente cuando tiene dinero paga sus deudas. Entonces, Luis, disculpa, yo podría decir que los sueldos en Chile son bajísimos, porque con ese ingreso extra que se tuvo en pandemia, con ese 10% que salió, bueno, en el fondo del salario de cada trabajador, porque es de ahorro del salario, Claro. Lo que hay hoy día en las AFP. Entonces, ahí el tema es el bajo, la baja remuneración, quiero decir, que tiene el trabajador. O sea, el sueldo mínimo es demasiado mínimo. Y ahí me cabe una pregunta. ¿Cuánto gana un consejero? Bueno, sí, sí, importante. Inmediatamente te respondo esa pregunta, pero antes, para que no se nos vaya la idea, el Banco Central y particularmente su presidenta, Rosana Costa, la semana pasada salió al debate político. ¿Y por qué decimos nosotros que este Banco Central no tiene nada de autónomo? Porque se jactan, se pavonean, se ufanan. Las autoridades hoy día han cerrado filas desde la derecha hasta, bueno, el gobierno actual, en orden a que hay que cuidar mucho el Banco Central y particularmente su autonomía, el carácter autónomo. Nada más alejado de la realidad. La presidenta del Banco Central salió a lidiar en el tema de la carrera electoral, señalando que gran parte del proceso recesivo que vive Chile, el hecho de que no estemos creciendo, se debe a dos factores. A uno, las 40 horas, lo que es una cosa absolutamente demencial, porque las 40 horas recién están en 44, de 45 bajaron a 44. Y, a propósito de tu pregunta, ella señala todo lo contrario, porque los sueldos están muy altos. El ingreso mínimo que está en 529.000 pesos, según el Banco Central, los consejeros es muy alto, y eso ha generado que se produzca un estancamiento porque los empresarios medianos y pequeños no pueden contratar porque el sueldo mínimo es muy alto. Entonces hay una lógica perversa de esta gente que persiste en mantener validar un modelo económico que es tremendamente desigual. Mira,
el Banco Central se refirió a estas dos materias, a las 40 horas y al tema de los salarios, que lo considera alto. Sin embargo, no dijo nada respecto de lo que ha ocurrido en este país como consecuencia de la política monetaria que ellos definen, que como resultado tiene la mayor concentración de la riqueza en toda América. Este es el país donde hay más concentración de la riqueza. ¿Qué significa eso? Que el 1% de los más ricos de este país concentran casi el 49,5% del total del ingreso. Es decir, casi la mitad de la torta se la lleva el 1% del país. Y el otro 99% se reparte el resto, la mitad de la torta. Supera en desigualdad a Estados Unidos, a México, a Brasil. Entonces, de eso estamos hablando. Y cuando tú preguntas, bueno, el salario es muy, ellos hablan que es muy alto. Bueno, ¿cuánto gana una consejera? La presidenta del Banco Central gana más de 12 millones de pesos. Y los consejeros son 5 en total. Los otros 4 consejeros ganan más de 9 millones y medio, pero además tienen otro tipo de granjería, viáticos, viajan 3, 4 veces al año a la cumbre de los gobernadores en Nueva York, en Washington, perdón, y por lo tanto eso les genera viáticos y una cantidad de dádivas que son impresionantes. Entonces, esta gente, claro, esta gente que recibe ingresos millonarios pretende lidiar en un conflicto referido al salario mínimo, que es bastante, yo diría, casi inmoral, hay que decirlo claramente. Y bueno, lamentablemente tenemos esta, comilla, autonomía del Banco Central, que en lo absoluto es autónomo. Es un Banco Central cuya política está destinada a mantener intacto el modelo económico que ya cumple más de 4 décadas en este país y que como resultado solamente ha generado desigualdad y pobreza, hay que decirlo claramente, mucha pobreza. Luis, ¿y cómo impacta? O sea, porque este tema se ve como un poco difícil de entenderlo. O sea, la persona común, el trabajador, la trabajadora, la dueña de casa, es difícil entender toda esta temática del Banco Central y todo aquello. De hecho, yo creo que ni siquiera nos informamos a cabalidad. Entonces, ¿cómo impacta esto a una dueña de casa, por ejemplo? Bueno, la gente cuando la política del Banco Central sube las tasas de interés, es importante que comprenda que así como toda la semana o todos los días, cuando compra la mercadería, cuando compra té, azúcar, pan, fideos, eso tiene un precio. Yeah. Y cuando ese precio sube mucho, ¿qué ocurre con el ingreso de la familia? Que el ingreso se ve fuertemente afectado porque cada vez tienes la posibilidad de comprar menos porque tu salario se mantiene constante, los salarios no suben todos los meses, no se paga en UF, tú tienes que pagar arriendo o pagar dividendos, los dividendos están en UF por lo general, y por lo tanto sube el costo de vida. El costo de vida, y a quienes nos escuchan, hombres y mujeres, se van a dar cuenta de eso. Sube el costo de vida. Pero además, cuando tú quieres pedir un crédito, porque la gente pobre, la gente de sectores medios está muy endeudada en nuestro país, entonces pide un crédito para paliar deudas, para comprarse algún artefacto de primera necesidad, si una persona se le echó a perder el refrigerador y quiere comprar un refrigerador nuevo, bueno, tiene que pedir un crédito, pero ese crédito es muy caro. Entonces, la política monetaria afecta directamente a hombres y mujeres, a todos nos afecta. Y en la medida que las tasas de interés han mantenido altas en este país, han impedido que el país salga de alguna manera de este fuerte deterioro que ya lleva 10 años. Chile hace 10 años prácticamente que crece muy poco. ¿Y eso en qué redunda? En que aumente el desempleo, aumente el empleo informal, es decir, gente que no tiene absolutamente ninguna garantía. Y eso es lo que estamos observando en este país. Es decir, gente cada vez más precaria, aumentan los campamentos, las poblaciones, los sectores populares de nuestro país. Y eso justamente producto de que la gente no tiene empleo, no tiene trabajo digno, con salarios suficientes. Entonces, mira, un poco, volviendo un poquito atrás y pensando en lo que dijo la presidenta del Banco Central con respecto a las 40 horas y el salario, ¿de qué manera impactan en el deterioro de la economía en Chile? ¿O no hay un impacto? Bueno, aquí hay que decirlo claramente, lo que ocurre en nuestro país es que las autoridades políticas del país en los últimos 40 años, yo creo que han establecido un estándar para nuestro país
un estándar donde viven los ricos con muchos ingresos y un sector de la gran mayoría que vive en las condiciones de pobreza. El estándar que han acordado la clase política de este país es que viva la gente con la PGU, 250.000 pesos y un poco más quizás, con un salario mínimo de 529.000 pesos. Ese es el estándar que ellos han fijado para la gran mayoría de la población. Y por lo tanto las perspectivas de mejoramiento de la gran mayoría de los chilenos pasan inexorablemente por tener que nuevamente reorganizarse, rearticularse y movilizarse, porque sin movilización, sin rearticulación del movimiento social, hay que tener clarísimo que no van a haber soluciones a las demandas de la población. Estamos viendo que en estos días se están levantando los campamentos, se están desalojando a la gente pobre que por razones obvias vive en campamentos. La gente hay que tenerlo claro, la gente no se va a vivir a un campamento porque quiera. La gente se va a vivir a los campamentos porque no tiene plata para pagar arriendo, no tiene plata para pagar un dividendo, o pagaban dividendos, perdieron el empleo y perdieron también su casa, mucha gente, y tuvo que caer en los campamentos. Y a esta gente la están desalojando, ya hemos visto, creo que dos campamentos ya se han desalojado con el consiguiente daño a mujeres, a niños, ancianos. Ese es el drama que estamos viviendo justamente por un modelo económico que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que prácticamente lo divinizaron, lo convirtieron prácticamente en un dios incuestionable por parte del gobierno, especialmente por Gabriel Boric, por la ministra Jara, por la ministra Camila Vallejo. Él era el hombre que guiaba los destinos de este gobierno, un hombre vinculado a la concertación, un hombre que está vinculado derechamente a las grandes compañías financieras de este país. Y este es uno de los ministros de Hacienda que más salió fuera del país a reunirse con las AFP y con las compañías de seguro fuera del país, los famosos encuentros que se llaman Chile Day. Entonces esta es la paradoja. Pensemos nosotros que la juventud que no ha logrado resolver el problema del endeudamiento con la política del CAE, que tuvo plena confianza en que el actual gobierno, que llegó prometiendo acabar, la juventud, los jóvenes que están hoy día en el gobierno, prometieron acabar con esa tremenda deuda. Bueno, no solamente no cumplieron, sino que además dejan instalada la idea en la sociedad chilena de que los jóvenes no sirven un carajo. Porque ¿qué dice la gente ahora? Oye, los jóvenes que llegaron a gobernar no sirven, no tienen competencia, son inexpertos, pero además tienen impericia. Entonces el daño ha sido tremendo. Y creo que eso es justamente responsabilidad de quienes están hoy día en el gobierno. ¿Cómo se explica que un gobierno hoy día, después del candidato oficialista, la señora Jara, tenga 4 competidores que le siguen que son todos de derecha? Nunca se había visto en la historia de nuestro país. Es decir, que 4 candidatos, entre los 5, sean de derecha. De los primeros 5 candidatos, 4 son de derecha. Entonces, eso yo tendría que preguntarme a mí. Si yo goberné durante 4 años y al fin de mi mandato, 4 candidatos por vez primera en la historia de la República de Chile tienen la posibilidad de disputarse la presidencia, 4 candidatos, bueno, algo tengo que haber hecho mal. Algo tengo que haber hecho mal para que la ciudadanía esté dándole esa votación. Porque la gente no es imbécil, no es estúpida. Y claro, la justificación es que la gente no comprende, no entiende. No, la gente comprende y entiende perfectamente. Y la gente comprendió y entendió perfectamente cuando se le dijo, vamos a acabar con las AFP, vamos a respetar las demandas más sentidas, acabar con el CAE que ha perjudicado a cientos de estudiantes. Cuando se dijo, vamos a desmilitarizar la Araucanía, y vemos que después de 4 años los estados de excepción se convirtieron en estados permanentes, peor que con Sebastián Piñera, y está militarizado prácticamente todo el Gualmapu. Entonces, ese es el hecho objetivo después de 4 años, quedan prácticamente 5 meses de mandato, un poco menos, 5 meses de mandato para el presidente Boric, y lamentablemente hay que decirlo, el saldo es bastante negativo. Si uno compara, vamos a terminar con el trágico balance desde el año 90, después que se fue la dictadura, comillas, quizás con el gobierno peor
de los gobiernos que han venido del año 90 a la fecha. Así es, y aún falta, te faltó mencionar salud, que le dio un tremendo perdonazo a la ISAPRE. Claro, o sea, el salvataje a la ISAPRE fue, yo diría ya, la gota que rebasó el vaso. Bueno, está el acuerdo, la firma del TPP-11, o sea, tendríamos una lista larguísima de incumplimientos programáticos. Entonces, claro, la ciudadanía termina castigando. Exacto. Y la gente termina castigando votando por quien representa una oposición al actual gobierno. No es que la gente sea de derecha, la gente va a votar por la derecha porque está cansada del gobierno, pero no es que la gente, el pueblo común y corriente, el pueblo aquí, esta tremenda población histórica que luchó contra la dictadura de manera noble, heroica, vaya a ser de derecha. Pero mucha gente quizás no le va a dar el voto al candidato oficialista porque está cansado, desilusionado, porque se ha prometido mucho, se prometió mucho y se hizo tan poco. Sí, sí, la gente se aburre de las mentiras en realidad. Así es. Y tienes mucha razón cuando hablas de cómo ha sido descalificado el joven, porque con este gobierno los jóvenes quedaron absolutamente descalificados. Entonces la gente va a querer más de lo mismo y vamos a tener más de lo mismo, es como un círculo vicioso. Por ejemplo, yo escuchaba a un economista que hablaba de que nosotros somos un país muy rico. El tema pasa porque los grandes empresarios de este país, los que tienen y acumulan todo el dinero, hacen exportaciones, pero muy básicas, porque hay otros países que con las exportaciones han empezado a crecer y hoy día se han convertido en tremendos monstruos económicos y dándole todo lo básico a su gente, lo que es salud, educación, vivienda, etcétera, de lo que acá no tenemos. Sin embargo, la exportación que se hace, me gustaría que brevemente nos dieras una pincelada, solamente con respecto a la materia prima, que es muy básica. Sí. Mira, creo que la mejor forma de explicar esto que preguntas tú es para quienes están viendo este programa y si de repente les resulta complejo comprender, es cosa que nos comparemos con un país exitoso, uno de los países ricos del mundo, Noruega. Un país escandinavo, al norte del continente europeo. Limita con Suecia por un lado y con Finlandia por otro. Noruega tiene una gran industria salmonera, igual que Chile. Tiene una gran industria forestal, igual que Chile. Y no tiene litio, pero tiene petróleo. Nosotros tenemos litio y tenemos cobre. ¿Qué hizo Noruega con el petróleo? Lo excedente del desarrollo de la industria petrolera la destinó a un gran fondo de pensiones. Y el fondo de pensiones más grande del mundo es noruego. Y los trabajadores noruegos reciben pensiones que son francamente impresionantes. Pero la industria salmonera se desarrolló con estándares que son los más altos del mundo. ¿Qué significa esto? Estándares que exigen a la industria salmonera cumplir, por ejemplo, con el cuidado del medio ambiente, con cautelar, pero yo diría de manera extrema, el ecosistema. ¿Qué hacen acá la industria salmonera? Pues, todos los desechos, toda la adhesión de fármacos para el desarrollo de la salmocultura en este país, prácticamente envenenada, contamina los mares, se ha hecho con la más absoluta permisividad, sin atenerse a ninguna de las normas de salud, porque se dice que los salmones chilenos están absolutamente llenos de hormonas y por lo tanto generan un impacto en la salud de quienes los consumen. Pero se da la paradoja que estas empresas noruegas tienen capitales acá en Chile y acá hacen lo que no pueden hacer en Noruega. ¿Y por qué lo hacen? Porque el Estado chileno lo permite. Entonces, en Noruega se desarrolló la industria con mucha expansión, la industria forestal. Pero no solamente se exportaban chips de madera, no era la madera convertida en acerrín, por decir un exceso, sino que la madera también se le daba un tratamiento importante, se le agregaba valor en Noruega y por lo tanto se exportaba madera
que llevaba incorporado un valor relevante. Es como lo que se decía en el pasado, si no exportemos madera bruta, exportemos muebles, que se crea una gran industria del mueble en Chile, pues tenemos bosques importantes y por lo tanto eso genera empleo, se le agrega valor, por lo tanto lo que se vende es mucho más caro, queda un excedente más grande para nuestro país. Bueno, eso hizo Noruega. Y vamos al tema del petróleo. Bueno, la industria petrolera en Noruega, justamente el excedente que obtiene por la comercialización del petróleo lo destina a un gran fondo, uno de los más grandes del mundo, el Fondo de Pensiones Noruego. Bueno, ¿qué se hace con el litio en Chile? Con las tremendas utilidades que durante tanto tiempo Ponce Lerú ha manejado. Bueno, finalmente el Estado logró pactar con Ponce Lerú a muchos años más concesiones que le permiten quedarse con una franja importante de capital y no se abordó el tema de fondo que había prometido este gobierno avanzar en la... Porque además el litio es chileno, no es necesario nacionalizarlo. Lo que tenía que hacer es que la delegación del tratamiento al litio debiera haberse hecho en condiciones de la más absoluta transparencia, cosa que no se hizo. Y por lo tanto el excedente es bastante escuálido respecto a lo que se podría haber logrado. Y suma y sigue. Esa es la gran diferencia de por qué los países han logrado pegar salto en el desarrollo, es porque los estados, particularmente en Noruega, el Estado jugó un rol importante de asistencia al mundo privado, y una vez que el mundo privado se desarrolló, bueno, le cobra impuestos, 45, 46%. Y aquí en Chile es francamente irrisorio lo que paga el capital financiero, que prácticamente no paga impuestos. Esa es la gran diferencia, un país que se construyó sobre la base de un modelo mucho más integrador de la ciudadanía. Y por eso no hay un diferencial salarial tan grande entre un alto ejecutivo de una compañía respecto del trabajador menos calificado. Aquí se da la paradoja que, bueno, en esas grandes compañías el alto ejecutivo gana entre 15 y 18 veces más que el último. Acá en Chile se da la paradoja que de repente gana 150, 200 veces más un alto ejecutivo respecto a lo que gana un trabajador común y corriente. Entonces, es francamente impresionante el nivel grosero. Bueno, en la minería chilena aquí hay sueldos sobre 50 millones de pesos. Eso es inaceptable. Y existen en Chile. Sí, así es. Bueno, es impresionante en realidad. Y solo, bueno, más cerca aquí en Valparaíso, vamos al Congreso y vemos los millonarios sueldos de quienes nos representan y que cuando tienen que tomar decisiones, más encima contratan gente que sepa del tema. Claro. O sea, ni siquiera ellos manejan los temas que debieran manejar como para representarnos. Bueno, esto es Chile, pues. Esto es Chile. Y Luis, bueno, tú estás acá y hay una pregunta que no puedo dejar de hacerla. ¿Qué opinas? O sea, o más bien, ¿qué impresión te dejó la reforma de Boric, Jara y Marcel? ¿Cómo la encuentras? ¿Cómo va a cambiar las pensiones para nosotros los pensionados? Digo pensionados porque no hay júbilo, así que en Chile no hay jubilación. Sí. Bueno, la propuesta que finalmente se acordó y que fue objeto de euforia por parte del gobierno, no nos olvidemos de cómo bailaba la ministra, cómo bailaban los diputados, celebrando este gran acuerdo con la derecha. Y si bien es cierto, Matei y toda la derecha no bailó, pero también hicieron una completada, que fue medio jocoso el tema. Uno tiene que preguntarse, el trabajador común, la mujer sencilla que ve estos programas, tiene que preguntarse, como decía Nicanor Parra, si la derecha y la izquierda están unidas en este tema, comillas, la izquierda, comillas, que está en el gobierno, que está en el Parlamento, bueno, algo raro habrá detrás de todo esto. Algo raro, a lo menos preguntarnos, bueno, ¿por qué celebra tanto la derecha y celebra tanto el gobierno? ¿Y por qué celebran tanto las AFP? El día que se aprobó esta reforma, José Piñera Echeñique, el hermano de Sebastián Piñera, uno de los ideólogos del modelo privado de AFP, puso un Twitter donde dijo, larga vida a las AFP, muy contento con la reforma. Y esta reforma, hay que decirlo claramente, va a mejorar un poco las pensiones, pero no se engañen, no hay que ir a engaño,
Porque la PGU es la que finalmente está subsidiando el sistema, pero la PGU la inventó Piñera, no se inventó en este gobierno. El monto está llegando un poco más alto. Pero ese es el pilar solidario y ese pilar lo pagamos todos, lo paga la vecina al lado, la que compra pan, la que compra té, porque usted está pagando el IVA. Entonces todos estamos pagando, todos estamos financiando esta pensión garantizada universal que va a llegar a 250.000 pesos solamente al 90% de los chilenos. Pero eso ya estaba. No es que nazca con esta reforma, esa es la trampa comunicacional que ha hecho el oficialismo, pero que la derecha ha guardado silencio porque le conviene, porque al fin de cuentas, esta, comillas, reforma lo que vino a hacer es consolidar el modelo de AFP al transferirle el mayor aporte de manera íntegra, completa a las AFP. Por eso la desilusión es muy grande, porque Gabriel Boric había prometido acabar con las AFP. Hay evidencia de eso, hay videos. Con nosotros mismos hizo una cantidad de compromisos. Y bueno, lo más extraño, lo más increíble es que al final de su mandato, Gabriel Boric va a tener como legado para los chilenos haber consolidado el modelo social de negocio en los derechos sociales, la salud, las pensiones. Salvó a la ISAPRE y salvó a las AFP. Eso es lo más grave, Rosario. Pucha, qué lamentable. No hay mucho futuro con la reforma. O sea, bueno, todos lo sabemos, es una reforma que no reforma. Pero mira, ahora vamos a leer algunas de las preguntas que hay. Javier Márquez nos dice, lo único bueno de este gobierno es que han enseñado nuevos pasos de baile. Muy jocoso el comentario de Javier. Sin embargo, anteriormente no alcancé a leer, había una pregunta que era bastante importante para el tema que estamos tratando de las AFP. Si se puede volver a poner, sería bueno. Sin embargo, mientras eso sucede, me gustaría, no sé, tú algo mencionaste de que estamos a la vuelta de la esquina con respecto al 18 de octubre, ¿cierto? En donde el pueblo se levantó y estamos a 9 días en realidad. ¿Qué sensación tienes tú a 6 años de esta situación, de este hecho tan importante para el país? Bueno, es como señalé anteriormente, el 18 de octubre, la gran movilización de los estudiantes secundarios en una primera etapa y después de la irrupción de todo el pueblo a lo largo del país de Arica a Magallanes, puso en el centro, yo diría, las más grandes demandas que durante toda esa década habían venido acumulándose. Exacto. Pensiones, salud, educación, vivienda. Eso fue lo fundamental. Sin embargo, se fueron sumando otras demandas que no estaban en el corazón del movimiento social. Se planteó una nueva constitución, se empezó a hablar del Estado plurinacional, se colocaron en el centro de las demandas el aborto total, se habló de un Estado plurinacional, como decía, y se relevó un nivel de preponderancia a los derechos de los animales, etcétera. Cuestión que, siendo relevante, no era lo fundamental y lo esencial de las demandas de la ciudadanía. Eso fue produciendo problemas. Porque al fin de cuentas, nuestro país ha sido dirigido por un pequeño puñado de grandes empresarios que son los mismos que se apoderaron durante la dictadura de las grandes empresas públicas de nuestro país. Las famosas privatizaciones de manera oscura. Los grandes grupos económicos. Y esta gente sigue en el poder. No necesita muchas veces al gobierno, no necesita ser gobierno para seguir manteniendo sus privilegios. Estos 4 años son la prueba más evidente. Lograron lo que no pudieron lograr con Sebastián Piñera, que fue la aprobación del TPP-11. Lograron lo que no pudieron con Sebastián Piñera, consolidar a las AFP. Cosa que es gravísima. Bueno, lograron lo que no pudieron con Sebastián Piñera, militarizar todo el Gualmapo. Entonces, la gente común y corriente tiene que hacerse estas preguntas. Entonces, el 18 de octubre puso en el centro de las demandas las cuestiones más sentidas por la gente.
Pero además, la bronca que se acumuló, la rabia que la gente expresó, la violencia que se desató, tenía, yo diría, una explicación absolutamente racional. Si bien es cierto, era un tanto emocional, pero tenía algo de racionalidad. Mira, la gente estaba cansada del abuso. Observaba en la televisión prácticamente toda la semana, todos los meses, actos de corrupción. En los noticieros, ¿qué sale? Obispos corruptos de la Iglesia Católica, de la Iglesia Evangélica, generales del ejército involucrados en desfalcos de dineros públicos, directores de carabineros corruptos, investigaciones corruptos, políticos corruptos, senadores con familiares, ministros de la Corte. Entonces, bueno, la gente ya había perdido el asombro, estaba acumulando una bronca tremenda. Pero ¿cuál era lo que molestaba? Era la impunidad. O sea, porque en este país esta gente cometía fechorías, transgredía la ley pública, transgredía la Constitución y sin embargo gozaban de la más absoluta impunidad. Entonces eso generó en nuestro país un relato que es gravísimo. Es la proyección de los funcionarios públicos hacia la sociedad común y corriente. Entonces los jóvenes empezaron a observar que este es un país corrupto, donde no hay sanciones para quienes delinquen. Por eso ha aumentado la delincuencia, porque los delincuentes gozan de la más absoluta impunidad, tanto los de cuello y corbata. Veamos el caso de Hermosilla, veamos el caso de los ministros de la Corte que han sido objeto de negociaciones espurias. Y en consecuencia, pronto a conmemorar un 6º aniversario de la revuelta, lo que uno constata es que el pueblo que levantó esas demandas absolutamente legítimas, en esa materia estamos peor que hace 6 años atrás. Porque el tema de la salud, no podemos negarlo, está mucho peor. Los hospitales públicos están atravesando una crisis muy grande. El tema de la vivienda es francamente deplorable. Y el tema de las pensiones, yo soy un convencido que al cabo de pocos meses o pocos años la situación nuevamente va a tener a la gente en las calles, porque esto no va para más. Si la gente vive con condiciones miserables, las pensiones son francamente miserables, entonces el nivel de precio en Chile es muy alto y por tanto lo que está hoy día planteado es que, y además hay que reivindicar el derecho legítimo a la movilización social, porque lo que ha hecho el poder, y cuando hablo del poder hablo de casi todos los partidos. Me recuerdo las frases de Marcela Cubillo, esta mujer sinvergüenza que le pagaban 17 millones, cuando inventó esta conceptualización del octubrismo para descalificar a los luchadores sociales. Esto es gravísimo, porque se instaló la idea de que el octubrismo es la negación del legítimo derecho que un pueblo tiene para reclamar o reivindicar derechos sociales, y lo que tenemos que hacer quienes somos dirigentes sociales es reivindicar ahora en este 6º aniversario el legítimo derecho del pueblo a movilizarse. Porque si perdemos eso, ya estaría todo perdido. Yo creo que francamente aquí los partidos políticos, los partidos tradicionales, han cometido una traición gigantesca al pueblo, porque no han salido a librar una batalla fuerte con la derecha política, con la derecha económica, que se ha ensañado en términos de descalificar cualquier movimiento huelguístico. Imagínate tú que están tratando de generar legislaciones para sancionar de manera, yo diría, ejemplar las tomas de terreno de la gente desesperada. Y ocurre que Chile, aquí estamos en una zona donde muchas poblaciones se construyeron sobre la base de tomas de terreno. Exacto. Y las tomas de terreno fue la política pública que ejerció de manera soberana el pueblo para que un derecho fundamental se pudiera materializar en un hogar, en una casa. Y lo hizo a través de las tomas. Exacto. Porque los terrenos, finalmente, si vamos más atrás, bueno, la tierra es de todos, la tierra nos pertenece a todos. Entonces, quienes hicieron de la tierra un negocio para el mundo inmobiliario son los que hoy día, a través de sus parlamentarios, están legislando para sancionar de manera ejemplar a quien se atreva a tomar un terreno. Exacto. Mira, Javier Márquez, y le entregó $6.000 millones más a las AFP. Se refiere a esta reforma que en definitiva no reforma, ¿no?
a mí me parece, bueno, tú eres sindicalista, Luis, y a mí me llama mucho la atención que hemos hablado hartas veces, hemos tocado el tema acá del sueldo mínimo que no nos alcanza. A los trabajadores no le alcanza el sueldo mínimo. Y de hecho, 5.000 personas, más de 5.000 personas, solo perciben el sueldo mínimo. Y el resto está percibiendo 5 millones. Y el resto está percibiendo un poco más, 600 y algo. Tampoco es mucho, tampoco alcanza, ¿cierto? Entonces, a mí me parece muy curioso que los sindicatos no se alcen. A mí me parece curioso que la CUT no esté en las calles exigiendo que el sueldo cubra efectivamente las mínimas necesidades que tenemos los trabajadores y trabajadoras acá en Chile. ¿Qué opinión te merece aquello? Bueno, yo creo que la gente se pregunta y la derecha le saca partido a este tema. La derecha dice, sube el pasaje del metro y nadie se moviliza. Exacto. Porque el 2019 subieron 30 pesos y la consigna fue, no eran 30 pesos, eran 30 años. Entonces ahora el pasaje del metro ha subido y la derecha jocosamente, irónicamente dice, bueno, ¿dónde están los 30 pesos, los 30 años? ¿Ah? Eso es expresión más que evidente de la incoherencia, de la inconsecuencia de quienes hoy día dirigen las organizaciones sociales, la gran mayoría de ellas. Y hay que decirlo claramente. La dependencia grosera que tienen algunas organizaciones sindicales, sociales de los partidos políticos, es lo que hace finalmente, y esta gente yo creo que lo entiende, pero tiene dudas de si continuar con... Porque finalmente le hacen un daño a la democracia. Porque esta gente, al no movilizarse por las reivindicaciones legítimas del pueblo, lo que hace es que la gente común y corriente, los trabajadores, los pobladores desconfíen de estas organizaciones. Y al desconfiar, no son parte de estas organizaciones. Los sindicatos pierden adhesión, las juntas de vecinos pierden adherentes, y en consecuencia nos vamos quedando huérfanos, entonces quedamos expuestos individualmente a la ofensiva del capital que opera a través de estructuras, yo diría, científicamente estructuradas, planificadas, para imponer sus objetivos, sus intereses. Y no hay una contraparte, pues. Por eso la derecha avanza. ¿Por qué avanza? Porque no hay izquierda. Pues. Porque la izquierda es solamente testimonial. No hay una izquierda, porque la izquierda supone una posición, una postura, una defensa. Aquí vemos que todo lo que coloca la derecha, la izquierda va finalmente aceptándolo. Entonces, gran parte de la crisis sindical en este país se explica no porque los trabajadores no quieran participar en las organizaciones. Una de las causas fundamentales de la crisis del sindicalismo son los dirigentes sindicales. Una de las causas fundamentales de la crisis del sindicalismo se explica por los dirigentes sindicales. Corrupción, dependencia grosera de los partidos políticos, desconocimiento del mandato de los trabajadores, más bien reportándose a las direcciones de los partidos. Y eso es, pues, y es lamentable porque eso da cuenta en el corto plazo, ni siquiera en el largo plazo, en el corto plazo de que quienes pagan las consecuencias son justamente los trabajadores. Al mantener este nivel de salario que tú decías, yo le invito a la gente a que vea las infografías que publica permanentemente Fundación Sol. Ahí se están actualizando muy regularmente. Y claro, más del 60, casi el 75% de los trabajadores chilenos tienen ingresos por debajo de los 650.000 pesos. Y una familia con tres personas que recibe un ingreso inferior a los 750.000 pesos está bajo la línea de la pobreza. Es decir, es pobre. Sí. Entonces, eso explica de manera irrefutable, o sea, no se puede refutar eso, de que la gran mayoría de los trabajadores, si el 50% está muy cercano al ingreso mínimo a 529.000 pesos, bueno, y Fundación Sol ha publicado cuánto es la canasta fundamental. Pagar luz, pagar agua, gas. Internet. Bueno, Internet que hoy día se convierte en una primera necesidad, claro, sí. Transporte. Bueno, ya te queda casi la mitad y si tienes que pagar un arriendo, un dividendo, prácticamente se te va todo el sueldo. Entonces vive en condiciones muy escuálidas. Eso es lo más grave. Y ese entreguismo que tienen los dirigentes sindicales
hace además que los sindicatos estén prácticamente vacíos, porque el 25% de los trabajadores está sindicalizado en este minuto y menos del 15% son activos en los sindicatos. Entonces también se ha ido perdiendo la fe. Entonces, como no hay quien defienda al trabajador y la trabajadora, los partidos políticos hacen fiesta y también ahí hay una suerte de entreguismo con la derecha, porque tal como tú decías, no tenemos izquierda que históricamente ha defendido al trabajador y la trabajadora. Luis, me gustaría por último hacerte una pregunta que la considero fundamental, ¿cierto? Seguridad social y el fin de las AFP. ¿Seguirás haciendo una tarea que tenemos que continuar? ¿O acá ya se acabó todo y seguridad social no existe porque no tenemos seguridad social? Tenemos, qué sé yo, sistemas privados que de alguna manera nos cubren. ¿Qué crees tú? ¿Llegó el fin de seguridad social o hay que seguir luchando? O sea, en Chile no hay seguridad social, eso es claro, porque cuando la seguridad social está en manos privadas deja de ser seguridad social, porque los privados no tienen como propósito de su actividad empresarial garantizar derechos a las personas. Los privados tienen siempre como motivación generar lucro, rentabilizar el capital. Y por lo tanto, la salud, las pensiones, la educación, la vivienda en este país están capturados por la lógica mercantil. Están mercantilizados los derechos sociales. Y en consecuencia, lo que estamos viviendo es una suerte de tregua, ¿eh? Una cosa rara, no sé la palabra cuál es la más correcta, pero el pueblo chileno que tuvo muchas ilusiones está desilusionado, pues, eso es claro. Y por lo tanto está en un estado de observancia, pero los pueblos se movilizan, los pueblos se levantan cuando las condiciones objetivas en las que viven no son resueltas por los gobiernos de turno, no son resueltas por el Estado dominante. Y por lo tanto, yo soy un convencido, y aquí me apodero de una famosa frase del presidente Allende, más temprano que tarde, ¿ya? Los trabajadores nuevamente se pondrán de pie porque la lucha por esos derechos es fundamental, tiene que ver con un problema de sobrevivencia, sino es un tema de capricho. No es que los trabajadores vayan por cosas románticas a salir a pelear por seguridad social, por vivienda, por pensiones, ¿no? Es por sobrevivencia, es decir, si no pelean por eso, se van a morir, así de simple. O sea, morir en la más absoluta indignidad. Y yo creo que el pueblo chileno, bueno, demostró hace 6 años atrás que era capaz de remecer las estructuras del poder dominante como lo hizo, generó pánico a la derecha, le generó pánico, terror, y bueno, eso creo que es una buena señal que este pueblo a lo largo de su historia ha sufrido muchas veces los embates del poder dominante, ha sido masacrado muchas veces. En el 73 sufrimos una de las derrotas más grandes y sin embargo nos supimos poner de pie para luchar contra la dictadura. En esta población se luchó, pero heroicamente. Y bueno, creo que esa historia, esa memoria histórica no se ha roto y creo que vale la pena que este 18 de octubre la reivindiquemos y coloquemos nuevamente en el centro del debate, en el centro de las preocupaciones, los temas que son atingentes a la ciudadanía, al hombre común, a la mujer de trabajo, a los hombres y mujeres de trabajo. ¿Mm? Gracias, Luis. Mira, te voy a leer algunos de los comentarios que tenemos. Lucía Vega dice, la clase obrera no tiene candidato presidencial o candidata. Nuestros cambios sociales los seguimos exigiendo en las calles hasta terminar con este modelo perverso de robo y lucro, que tiene mucho que ver con lo que tú recién estabas mencionando. También Max Marigel dice, Jara también se comprometió con terminar con las AFP. Eso es verdad. También aquí dice, el litio lo entregó a Pinochet. El litio lo entregó a Pinochet. La paradoja. No entendí muy bien eso. Lucía Vega dice, la CUT siempre ha sido parte del gobierno de turno y la comodidad de los cargos burocráticos, mientras que los trabajadores son oprimidos, despedidos y abusados en las empresas, con organismos gubernamentales ineficientes.
me imagino que quiso decir. Bueno, aquí hay muchas cosas más que dijeron nuestros televidentes y quienes nos están escuchando, pero sin embargo se nos acabó el tiempo. Y queremos mandar un gran saludo a nuestros amigos de GeoBronce, especialistas en trofeos, medallas, piochas, llaveros e insignias personalizadas de primera calidad. Y atención, si ustedes contactan a GeoBronce y nos mencionan, o sea, dicen que vienen de Señal 3, de Conversemos, de Seguridad Social, obtendrán un descuento especial en sus pedidos. Así es que no lo olviden, GeoBronce, búsquenlo en la web. También queremos darle un gran saludo a la gente de Palestina. Queremos compartir nuestra solidaridad con ellos, ¿cierto? Hay que tenerlo siempre presente. No podemos olvidarnos de las grandes luchas y, por supuesto, ¿dónde está Julia Chunil? Amigos y amigas, la coordinadora No Más AFP sigue presente. Nosotros tenemos una propuesta, así que no estamos solos. Muy buenas noches.